¿Alguna vez compraron algo usado y luego se arrepintieron? Bueno, imagínense comprar una extraña caja dorada y que al armarla, en vez de ganar un premio, te caigan unos demonios sadomasoquistas vestidos de cuero que te desmiembran vivo con cadenas gigantes. Sí, así arranca la locura de hoy, una historia donde el placer y el dolor extremo son exactamente la misma cosa, con una esposa dispuesta a matar a martillazos a cualquiera para revivir a su amante, un tipo que vuelve de la muerte luciendo como un bife de chorizo a medio cocinar y unos seres infernales liderados por un pelado con la cabeza llena de clavos. Hoy por fin les traigo al canal esta icónica cinta del cine de terror que muchos me estaban pidiendo desde hace rato y que llevó al cine del gore a lo mainstream, aun cuando era muy mal visto hacer películas de ese estilo en esa época. Preparen el upite, acomódense en sus asientos y no coman nada mientras ven este video, porque hoy les resumo la mítica, hermosa, asquerosa y sobre todo morbosa Hellraiser. Esta cinta comienza presentándonos a un hombre llamado Frank Cotton, quien se encuentra en Marruecos comprando una extraña caja ornamentada con filigranas doradas a un comerciante bastante turbio. Mientras el sujeto le pregunta cuál es su mayor fantasía, Frank directamente le ofrece un par de fajos de dinero para que se deje de hablar pelotudeces y le entregue el cubo de una vez. Una vez que por fin tiene la caja entre sus manos, Frank regresa a su casa y, completamente fascinado con este extraño objeto, comienza a manipularlo como si estuviera llevando a cabo una especie de ritual. A medida que desliza los dedos por cada una de sus caras, el cubo comienza a abrirse poco a poco y casi de inmediato, cosas muy extrañas comienzan a ocurrir en la habitación. De la nada, unas cadenas se emergen desde la oscuridad, se incrustan en el cuerpo de Frank y terminan despedazándolo por completo, mientras unas figuras infernales observan toda la escena con frialdad absoluta. Luego de esto, estas criaturas se acercan a los restos del hombre y comienzan a jugar con su carne, uniendo fragmento a fragmento su rostro completamente destrozado. Finalmente, el líder de estos seres con la cabeza llena de clavos llamado Pinhead toma una caja entre sus manos y la cierra, provocando que todo vuelva a la normalidad. Tiempo después, conocemos a Larry y a su esposa Julia, quienes llegan a esa misma casa con la intención de convertirla en su nuevo hogar. Julia le pregunta si el hermano de Larry no tendrá problemas en vender la casa ya que es una herencia de su abuela, a lo que Larry dice que él probablemente esté en prisión y que de todas maneras le dará su parte. Aunque Julia no parece muy convencida con la idea de mudarse a ese lugar ya que tiene un aspecto muy descuidado, de todas formas decide subir a investigar a la segunda planta y allí se da cuenta de que alguien estuvo viviendo en una de las habitaciones. Larry encuentra algunos objetos personales y deduce que su hermano Frank efectivamente estuvo allí. Además, la cocina está llena de comida podrida, lo que termina de confirmar que alguien ocupó la casa hasta no hace mucho tiempo. Pero antes de seguir con la peli, tengo un anuncio importantísimo para ustedes. Síganme en Kick, muchachos y muchachas. Estoy transmitiendo todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora argentina, en donde vemos películas turbias, reaccionamos a los videos más terroríficos de todo internet y a veces jugamos juegos de terror. ¿Ustedes están viendo? ¿Se bugueó? Ya somos más de 100 personas que estamos presentes todos los días. ¿Te querés sumar a los reales? Te dejo el link en la descripción. Venite al stream de esta noche que no te vas a arrepentir. Sigamos con el video. A continuación, suena el teléfono y Larry baja a atender. Del otro lado de la línea está su hija Kirsty, quien le cuenta que ya consiguió una habitación y que está decidida a buscar trabajo para mantenerse sola. Larry no quiere saber nada con ese asunto, ya que esperaba que la joven se mudara con él y con Julia, pero Kirsty quiere independencia y no está dispuesta a seguir discutiendo el tema, por lo que ambos terminan despidiéndose, al mismo tiempo que Julia hace un descubrimiento bastante llamativo. En la habitación de Frank encuentra una serie de fotos donde el hombre aparece realizando, digamos, ciertos actos bastante indecentes con varias mujeres y entre todas ellas decide quedarse con una fotografía en la que Frank luce mucho más presentable para luego regresar con su esposo y decirle que ahora sí quiere quedarse en la casa. Yo no quiero decir nada, pero parece bastante butita la esposa de Larry, Digo nomás, digo.
La película pega una pequeña elipsis y nos lleva hasta el lunes siguiente, día en que finalmente se concreta la mudanza, por lo que Larry entra a las cosas junto a dos hombres que lo están ayudando, pero ambos se quedan completamente embobados mirando a Julia. Ella se da cuenta enseguida y, lejos de incomodarse, parece gustarle bastante llamar la atención de esa manera. Por otro lado, Kirsty pasea por la ciudad hasta que termina llegando a la nueva casa de su padre, casualmente en pleno momento de la mudanza. Desde el primer instante se nota que ella y su madrastra no se llevan nada bien, aunque Larry intenta bajar un poco la tensión y le pide a su hija que trate de ser amable con Julia. Sin embargo, en ese mismo momento, escondida en el segundo piso, Julia sostiene la foto de Frank entre sus manos y recuerda la primera vez que lo vio. Desde aquel instante, la sensualidad del hombre la había dejado completamente trastornada y, a decir verdad, no tardó demasiado en volverse completamente loca por él. Justo cuando se encuentra perdida en ese recuerdo, Kirsty aparece para contarle cosas sobre el nuevo departamento al que piensa mudarse. Ah, ¿vieron? ¿Vieron que yo no hablo al pedo? ¿Es butita o no? ¿Es butita o no? Bueno, ya veremos. Acá vemos que el desprecio es mutuo, ya que Julia tampoco quiere saber nada con su hijastra, así que aprovecha un descuido de Kirsty para escabullirse sin que la joven se dé cuenta. Una vez sola, vuelve a la habitación donde se estaba quedando Frank y es allí donde comienza a recordar el momento en el que el hombre la sedujo, le pasó sus dedos por sus labios y luego ambos se dieron masa sin parar justo antes de su boda con Larry encima del vestido de novia que ella estaba a punto de ponerse. Nah, encima culearon arriba del vestido de novia. Listo, butita confirmada, caso cerrado. Mientras Julia revive aquella noche de pasión con Frank y recuerda cómo se entregó por completo a él, también vuelve a su mente algo todavía más importante. En medio de toda esa calentura, ella le dijo que estaría dispuesta a hacer lo que fuera con tal de estar a su lado. Por otra parte, Larry intenta subir el colchón de su cama al segundo piso, pero con tanta mala suerte que en pleno forcejeo termina cortándose una mano con un clavo. El hombre corre enseguida en busca de Julia y cuando ella lo ve llegar con la sangre escurriéndose por el brazo, pone una cara de asco tremenda, como si estuviera viendo la cosa más desagradable del mundo, pero de todas formas le atiende la herida, ya que Larry dice que si sigue viendo sangre va a desmayarse. Pues amigo, o sea, yo te entiendo. A ver, tu mujer es tremenda butita y está confirmado, pero vos tampoco ayudás, viejo. Viene tu hermano todo sensual con cara de malote y después está vos que te desmayás con un toque de sangre. O sea, ponele voluntad, hijo. A continuación, ocurre algo completamente inesperado, ya que vemos como la sangre de Larry comienza a ser absorbida por el suelo, alimentando a algo o a los restos de algo que está aparentemente debajo del suelo. Seguido a esto, Kirsty y Julia llevan a Larry al hospital para que le hagan las curaciones. Sin embargo, mientras ellos están afuera, en la habitación de Frank comienza a pasar algo muchísimo más interesante. Del suelo emerge una masa de carne asquerosa que poco a poco comienza a reconstruirse fibra por fibra hasta formar una especie de esqueleto cubierto de sangre y músculos que lanza un grito desgarrador de puro dolor. Ya por la noche, luego de regresar del hospital, Larry y Julia preparan una cena para algunos amigos. Todos parecen estar pasando un buen rato e incluso Kirsty aprovecha para coquetear un poco con Steve, un joven que se encuentra presente, el cual también coquetea con ella haciendo esto. Y yo pregunto, ¿en serio a las mujeres de esa época les parecía sexy esa actitud? ¿O la peli solo lo exagera un poco? Porque yo llego a hacer eso y mínimo me ponen una perimetral. Por su parte, Julia no parece estar pasándola bien, por lo cual se levanta de la mesa y dice que se irá a acostar. Algunos de los invitados se dan cuenta de que el ambiente se volvió incómodo y piensan en retirarse, pero Larry insiste en que se queden mientras todos observan a Julia marcharse sin dar demasiadas explicaciones. Una vez lejos de su esposo, Julia escucha un ruido extraño proveniente del piso de arriba y de inmediato decide investigar. Cuando entra a la habitación de Frank, se encuentra con una escena completamente repugnante. En el suelo hay una masa parecida a un vómito gigantesco del que incluso se están alimentando ratas y en ese instante, una mano cadavérica emerge de esa cosa inmunda y le agarra el pie, por lo que Julia intenta escapar, pero la criatura no se lo permite. Acá descubrimos que ese ser asqueroso puede hablar y lo primero que le dice es que no lo mire.
Mientras Julia está completamente aterrada, la criatura le dice que es Frank y le explica que la sangre que cayó sobre el suelo fue lo que lo trajo nuevamente a la vida. Justo en ese momento, Kirsty se aleja de la reunión para ir al baño, por lo que Julia escucha sus pasos, al mismo tiempo que Frank le suplica que no lo abandone y le dice que todo lo que necesita ahora es más y más sangre, ya que fue justamente la sangre lo que le permitió regresar. Cuando Julia escucha que Kirsty se acerca cada vez más, la mujer logra distraerla para que no descubra lo que está ocurriendo, por lo cual Kirsty se va junto a Steve, pero mientras ambos caminan por el barrio, la chica nota que un extraño hombre de barba larga la está observando, pero no le da mayor importancia y termina besándose con Steve en el mejor lugar posible para darte tu primer beso con alguien, o sea, en una estación de tren con olor a meo bien ácido, sí señor. Más tarde esa misma noche, ya acostada junto a Larry, Julia no puede dejar de pensar en todo lo que acaba de ocurrir. Mientras intenta conciliar el sueño, vuelve a su mente aquel momento en el que le prometió a Frank que haría cualquier cosa por estar con él. Y es justamente ese recuerdo el que termina empujándola a regresar a la habitación para asegurarle que está dispuesta a cumplir cualquier cosa que él le pida con tal de que vuelvan a estar juntos. Al mismo tiempo, Kirsty tiene una pesadilla bastante inquietante en la que ve a una mujer recostada debajo de una sábana blanca que de un momento a otro comienza a sangrar y a lanzar quejidos desgarradores de dolor. Steve termina despertándola y todavía bastante alterada por lo que acaba de soñar, la joven decide llamar de inmediato a su padre para asegurarse de que está bien. A la mañana siguiente, Julia se arregla y sale decidida a conseguir sangre para Frank. Para hacerlo, se dirige al bar de un hotel, donde no tarda demasiado en encontrar a un pobre tipo que enseguida cae en sus garras, por lo que la mujer lo seduce y termina llevándolo hasta su casa. Una vez dentro de la habitación de Frank, ambos comienzan a besarse, pero cuando el hombre baja la guardia, Julia toma un martillo y le revienta la cabeza, momento que es aprovechado por Frank para tomarlo y alimentarse de él. Incapaz de soportar semejante espectáculo, Julia prefiere encerrarse en el baño para limpiarse la sangre que le quedó salpicada en el rostro, y cuando finalmente regresa a la habitación, descubre que Frank ya terminó con su víctima. Del hombre no queda más que una especie de cascarón deforme, cascarón que obviamente Julia tiene que envolver con una sábana y deshacerse de él, porque obviamente por el macho todo. Lo que pasa es que el macho puede todo. Yo por el macho hago lo que quieras. ¿Quieres que me coma un animal vivo? Tráeme al gato, dale. Tráeme a Colita, que está gordito ahora. Comió mucho en Navidad. Tráemelo que me lo como delante tuyo. Si eso te va a hacer feliz y eso va a hacer que me aceptes, tráelo. Aunque todavía tiene un aspecto absolutamente repugnante, ya que apenas es un esqueleto cubierto por algunos músculos y pedazos de carne, Frank está claramente más reconstruido que antes, lo que significa que necesita seguir alimentándose de más víctimas. Julia apenas puede procesar lo que está viendo, pero Frank le vuelve a rozar los dedos en sus labios, los de arriba por las dudas, para recordarle que ella es completamente suya. Justo en ese momento aparece Larry y Julia apenas tiene tiempo para reaccionar. A toda velocidad, agarra lo que queda del cadáver, lo arrastra como puede y logra esconderlo. Después se mete en el baño, aterrada de que su esposo note la sangre que todavía tiene encima. Larry golpea la puerta, pero ella improvisa una excusa, le dice que se siente algo descompuesta y le pide un poco de brandy. Más tarde, Julia vuelve a encontrarse con Frank y él le explica que ya comenzó a sentir dolor, lo que en realidad es una buena señal, ya que significa que sus nervios están volviendo a funcionar. Sin embargo, para completar el proceso todavía necesita una o quizás dos víctimas más, y después de eso deberá marcharse cuanto antes de que aquellas criaturas descubran que logró escapar del infierno. Cuando Julia le pregunta a quiénes se refiere, Frank dice que son los cenobitas y que es solo cuestión de tiempo hasta que descubran que logró escapar. Por otro lado, vemos que Kirsty consiguió trabajo en una tienda de animales cuando de pronto vuelve a ver al mismo hombre extraño que la había observado la noche anterior. Claramente se trata de un vagabundo bastante perturbador que sin ningún tipo de reparo mete la mano en una pecera llena de saltamontes y se lo lleva directamente a la boca. Al ver semejante asquerosidad, Kirsty le pide que se largue del lugar y el hombre obedece sin decir ni una sola palabra. Mientras tanto, Julia cumple su promesa y se dedica a llevar a distintos hombres hasta la casa para que Frank se alimente con su sangre. Con cada nueva víctima, el cuerpo del hombre recupera un poco más su forma humana, pero al mismo tiempo, con cada asesinato, la mente de Julia parece hundirse un poco más en la oscuridad. Poco a poco comienza a transformarse en alguien fría, calculadora y cada vez más consumida por esa misma sed de sangre que domina a Frank.
Con el paso de los días, Julia quiere saber cómo demonios fue que terminó convertido en esa cosa monstruosa, entonces Frank le muestra la caja y le explica que ese cubo funciona como una puerta hacia placeres que pertenecen tanto al cielo como al infierno. Y acá les digo algo muy importante, no se vayan todavía, porque el final de Frank es una de las cosas más dolorosas y asquerosas de toda la película. Si pensaban que ya la estaba pasando mal, esperen a ver lo que le hacen después. Frank le explica a Julia que él es un hedonista que creía haber alcanzado el límite máximo del placer en esta vida, pero estaba completamente equivocado. Según sus propias palabras, aquellas criaturas le hicieron experimentar sensaciones mucho más intensas que cualquier otra cosa que hubiera vivido antes, y fue justamente en ese momento cuando comprendió que el dolor y el placer, en realidad, están mucho más unidos de lo que cualquiera podría imaginar. Esta revelación deja completamente perturbada a Julia, y ambos terminan prometiéndose que jamás van a dejar que esas entidades vuelvan a atraparlo. Ya por la noche, Larry y Julia pasan el tiempo mirando una pelea de boxeo en la televisión, cuando de pronto Frank empieza a golpear las paredes de su habitación. Larry escucha los ruidos y decide subir a ver qué está pasando, y si bien Julia intenta impedirlo, al final no le queda otra que acompañarlo mientras revisa el cuarto de arriba. Sin embargo, al entrar no encuentran absolutamente nada, por lo que la pareja decide volver, pero en el camino, a Larry le agarran ganas de hacer escupir al dedo sin uña y termina llevándola hasta su habitación. Lo que él no sabe es que ahí mismo se encuentra escondido Frank, observando con una mezcla de rabia y celos cómo su propio hermano intenta manosear a Julia, y completamente consumido por los celos y también por las ganas de recuperar su cuerpo de una vez, Frank sale de su escondite empuñando un cuchillo en su mano y una rata en la otra. Mientras parte al animal por la mitad, Julia no deja de suplicarle que no haga nada hasta que directamente se pone a llorar, y Larry por supuesto cree que le está hablando a él, así que se frena en seco, bastante confundido y molesto por la actitud de su esposa, ya que no entiende qué demonios le pasa. Días después, Larry y Kirsty cenan juntos en un restaurante, y durante la charla él le confiesa a su hija que no logra comprender qué está ocurriendo con Julia, ya que la mujer prácticamente no sale nunca de la casa y vive como si estuviera esperando que algo suceda. Por esa razón, Larry le pide a Kirsty que intente acercarse más a ella y que traten de llevarse mejor. Mientras tanto, en la casa, Frank presiona a Julia para que le asegure que no ama a Larry, a lo que ella le responde que no siente nada por él y que es completamente suya, por lo que Frank le dice entonces que ya está muy cerca de recuperar por completo su antiguo cuerpo, pero para lograrlo necesita una víctima más. Julia, completamente sometida a su voluntad, se pone manos a la obra y en poco tiempo encuentra un nuevo candidato. Como ya venía haciendo, lo seduce, lo lleva hasta la casa y lo conduce directo a la trampa, pero esta vez ocurre algo inesperado. Kirsty la ve entrar con ese hombre y enseguida piensa que su madrastra está engañando a su padre. Tal como era de esperar, el tipo cae en las garras de Julia y Frank, y aunque intenta defenderse, no logra hacer absolutamente nada. Por su parte, Kirsty decide entrar a la casa para descubrir qué está pasando realmente. La muchacha sube las escaleras hasta el segundo piso y cuando está a punto de entrar en la habitación de Frank, ve salir a un hombre medio consumido que extiende una mano hacia ella como si estuviera pidiendo ayuda, y si bien la joven intenta socorrerlo, Frank aparece y le revela quién es en realidad. Completamente aterrada, Kirsty termina entrando en esa habitación infernal donde su tío comienza a acorralarla. Sin embargo, la joven logra defenderse y lo golpea una y otra vez hasta hacerlo caer al suelo, momento en que encuentra el cubo, por lo que Frank se pone nervioso y Kirsty entiende enseguida que en ese objeto está su única posibilidad de escapar, así que lo agarra, lo arroja por la ventana y, acto seguido, sale corriendo de la casa para recuperarlo. Con el cubo en la mano, la chica no deja de correr hasta que finalmente cae al suelo completamente agotada y presa del pánico. Ya en la calle, un grupo de personas la encuentra en ese estado y decide llevarla de inmediato a un hospital. Cuando Kirsty despierta, desorientada y sin entender bien dónde está, una enfermera y un médico la reciben. El doctor le muestra el cubo y le pregunta qué es exactamente esa cosa,
ya que al parecer la joven lo estaba apretando con muchísima fuerza cuando la encontraron y no quería soltarlo, y como Kirsty no puede darle ninguna respuesta, terminan dejándola sola en la habitación con el objeto, y es en ese momento que la muchacha comienza a manipularlo. Poco a poco, el extraño poder de la caja empieza a apoderarse de Kirsty hasta que, casi sin darse cuenta, termina resolviendo por completo el rompecabezas, y obviamente esto no trae nada bueno, algo que la joven comprende enseguida cuando una de las paredes de la habitación comienza a abrirse, revelando una especie de puerta hacia otro lugar. Una vez del otro lado, Kirsty escucha el llanto de un niño y, guiándose por ese sonido, se interna en ese espacio desconocido hasta encontrarse con una criatura monstruosa que le bloquea el paso. La chica no puede creer lo que está viendo y, completamente aterrada, pega la vuelta antes de que ese ser logre atraparla. Su huida la termina llevando nuevamente a la habitación del hospital, pero al cruzar la puerta descubre que ésta se cierra de golpe detrás de ella. Kirsty entiende que todo lo que acaba de pasar está directamente relacionado con la influencia de la caja, así que intenta cerrarla de nuevo, pero ya es demasiado tarde. Antes de que pueda hacer nada, la realidad a su alrededor comienza a deformarse y, como si hubieran sido invocados por la propia sangre derramada, esas criaturas infernales vuelven a aparecer frente a ella. A continuación, Pinhead le explica que abrir la caja equivale a extenderles una invitación para que ellos se presenten, y cuando la joven les pregunta quiénes son, él le responde que son exploradores, demonios para muchos y ángeles para otros. Kirsty les jura y perjura que ella no quiso abrir la caja y que todo fue un error, pero estas criaturas no le creen absolutamente nada y le dicen que está ahí para llevársela y mostrarle placeres que, según ellos, están más allá de cualquier cosa imaginable. Sin embargo, en medio de todo el horror, Kirsty les dice que Frank escapó de ellos, a lo que ellos responden que eso es simplemente imposible, pero ella insiste en que es verdad y que los llevará con él a cambio de que la dejen en paz a ella. Mientras tanto, en la casa, Julia y Frank discuten qué hacer a continuación. Ella quiere escapar cuanto antes, pero Frank sabe que todavía necesita consumir un cuerpo más para completar por fin su transformación. Por esa razón, ambos elaboran un nuevo plan y deciden utilizar a Larry como la próxima víctima. Por otro lado, Steve llega al hospital en busca de Kirsty, pero allí descubre que la chica ya no se encuentra en el lugar, ya que ella está en ese mismo momento llegando a la casa de su padre con la intención de contarle toda la verdad. Al llegar, quien la recibe es Julia, que apenas unos momentos antes le estaba sacando humo al cuerito con Larry. La mujer la deja entrar y Kirsty sube de inmediato a la habitación donde se encuentra con su padre. Larry le asegura que sabe perfectamente lo que ocurrió, pero que ya no tiene de qué preocuparse porque Frank está muerto, y le dice que su hermano era un desequilibrado al que había que detener, pero Kirsty no termina de creerse esa versión y por eso exige ver el cuerpo con sus propios ojos. De esa manera, Julia la conduce hasta la habitación de Frank, donde la joven efectivamente ve el cuerpo devorado y ensangrentado de su tío tirado en el suelo. Sin embargo, todo resulta ser una trampa, ya que de un momento a otro Julia cierra la puerta y deja a Kirsty encerrada allí dentro. En ese instante, esas criaturas infernales vuelven a hacerse presentes y exigen saber dónde está el hombre responsable de haber dejado ese cuerpo en semejante estado. Kirsty cree por un momento que vinieron por su padre, así que sale corriendo para advertirle, pero en el camino se cruza con Julia, que intenta detenerla, y ambas comienzan a forcejear. Poco después aparece Larry preguntando qué demonios está pasando, y vemos que la joven solo quiere salir de ese lugar, pero el hombre intenta calmarla y le asegura que no debe preocuparse por nada, que todo va a estar bien y que simplemente debe ir con su papi. Esa última frase que Larry acaba de decir, la misma que Frank había utilizado antes con ella, hace que Kirsty caiga en cuenta de algo espantoso. Ese hombre no es realmente su padre, sino su tío Frank usando su piel como disfraz, y por esa razón, sin pensarlo demasiado, la joven le rasga el rostro con las uñas y, para su horror, la piel comienza a desprenderse en pedazos, dejando al descubierto la verdadera identidad de su tío. Seguido a esto, Frank intenta apuñalar a Kirsty, pero ella logra soltarse justo a tiempo de los brazos de Julia y en medio del forcejeo, el hombre falla el ataque y termina clavándole el cuchillo a su propia amante. El muy hijo de su madre, lejos de lamentarse por lo que acaba de hacer, aprovecha el momento para consumir también a Julia, mientras le dice con suma frialdad que nada de esto es personal. Una vez que termina de consumirla, Frank se va de inmediato en busca de su sobrina, quien completamente desesperada corre a esconderse en una habitación
habitación llena de trastes viejos, mientras él la persigue sabiendo que la tiene cada vez más cerca. En medio del silencio absoluto, la joven intenta moverse sin hacer ruido, pero en ese momento se topa con el cadáver putrefacto de una de las víctimas de Frank, un cuerpo que, de tan descompuesto que está, se encuentra repleto de gusanos asquerosos que terminan cayéndole encima. Aún así, Kirsty logra aguantar el asco y mantenerse en silencio hasta que Frank finalmente se aleja del cuarto. Sin embargo, apenas sale de su escondite, descubre que todo fue inútil porque su tío estaba esperándola justo afuera. De esa manera, poco a poco, la va acorralando hasta arrastrarla nuevamente a la habitación en la que estuvo ocultándose todo ese tiempo, y ya dentro, Kirsty vuelve a ver el cuerpo que antes pensaba que era su tío, dándose cuenta que en realidad se trata de su padre, por lo cual rompe en llanto, mientras Frank se regodea orgulloso creyendo que absolutamente todo salió exactamente como él lo había planeado, y efectivamente todo salió como él lo planeó. Todo menos una cosa, y es que justo en ese momento, esas criaturas infernales vuelven a aparecer. ¿Y se acuerdan que les dije que el final de Frank era ultra gore y doloroso? Bueno, no les mentí ni un poquito. Miren lo que le pasa. Pinhead y los suyos rodean a Fran, quien entiende al instante que Kirsty le tendió una trampa y desesperado intenta apuñalarla, pero en ese mismo momento una cadena surge de la nada y lo arrastra violentamente hasta el centro de la habitación. Después aparece otra y luego otra más, todas incrustándose en su cuerpo, mientras poco a poco se van estirando hasta hacerlo explotar en 1000 pedazos. Kirsty logra salir de la habitación justo antes de quedar bañada por la sangre de su tío, pero uno de estos seres se cruza en su camino, por lo cual la joven regresa al cuarto de su padre y allí encuentra el cuerpo de Julia sobre la cama con la piel de la cara totalmente arrancada y con la caja todavía en sus manos. De inmediato, Kirsty agarra el cubo e intenta resolverlo de nuevo, pero mientras lo hace, Pinhead le promete que le mostrarán placeres inimaginables, pero la joven consigue cerrar el rompecabezas antes de ser arrastrado al infierno, y así logra enviar otra vez a estas criaturas de regreso a su dimensión. Mientras tanto, Steve llega a la casa y descubre que todo el lugar se está viniendo abajo. El poder de la caja está destruyendo la construcción desde sus cimientos, mientras Kirsty intenta escapar del lugar y en su camino vuelve a cruzarse con varios de estos demonios, pero logra mandarlos uno por uno al abismo, e incluso vemos como a uno de ellos se le cae una parte del techo directamente en la cabeza. Por su parte, Steve intenta abrir la puerta principal para salir de la casa, pero en ese instante Kirsty se da cuenta de que el cubo todavía no está completamente cerrado, y como no podía faltar una última desgracia, justo cuando parece que por fin se van a escapar, Steve logra abrir la puerta principal, pero desde ahí aparece la misma criatura monstruosa que la había perseguido dentro de aquella especie de infierno, la cual es una especie de alacrán deforme, y si bien ambos forcejean por un momento, en un último esfuerzo, Kirsty vuelve a tomar la caja y consigue enviarlo también de regreso al abismo. Ya fuera de la casa, la pareja ve como la casa se incendia por completo y tiran el cubo a una fogata para acabar con él de una vez por todas, pero de la nada aparece aquel viejo que acechaba a Kirsty anteriormente, toma la caja del fuego y comienza a arder hasta transformarse en una especie de demonio alado, el cual toma la caja y se la lleva consigo. La película termina situándonos un tiempo después, nuevamente en Marruecos, en donde vemos que el cubo volvió a estar nuevamente en manos del mismo comerciante que se lo vendió a Frank, el cual ahora busca vendérselo a un nuevo cliente, y la película termina de esta manera.